Uh, I basically believe that Básicamente creo que en una estructura anárquica como el sistema internacional, y algunos oyentes quizás se pregunten a qué me refiero cuando hablo de una estructura anárquica, aquí estamos hablando de un mundo donde no existe una autoridad superior por encima de los estados, ¿verdad? En un mundo así, donde no puedes estar seguro de las intenciones de otros estados, y esos otros estados pueden tener capacidades militares significativas, la mejor manera de garantizar tu supervivencia es ser el estado más poderoso del sistema. Porque si estás en un sistema anárquico donde no hay vigilante nocturno, donde no hay una autoridad superior, si tienes problemas, si otro estado va contra ti, no hay nadie a quien puedas acudir en busca de ayuda. there's nobody you can turn to for help. This is why we call international politics a self-help Por system. eso llamamos a la política internacional un sistema de autoayuda. Los estados tienen que protegerse a sí mismos porque, de nuevo, no hay una autoridad superior. El sistema es anárquico. Y esto significa que no quieres ser débil, porque si eres débil, se aprovechan de ti, o al menos hay una posibilidad seria de que se aprovechen de ti. Y ningún estado quiere que se aprovechen de él, y mucho menos hasta el punto de que su supervivencia se vea amenazada. Mi ejemplo favorito para ilustrar esto es China. Los chinos fueron muy débiles desde la década de 1840 hasta la de 1940, y este periodo se conoce como el siglo de la humillación nacional. ¿Por qué se llama el siglo de la humillación nacional? Porque las grandes potencias europeas, los japoneses y los estadounidenses se aprovecharon enormemente de China. Hicieron cosas terribles a China. They did terrible things to China. Why? Because China was weak and it was vulnerable. ¿Por qué? Porque China era débil y vulnerable, y no había una autoridad superior a la que China pudiera recurrir para que la rescatara. Así que la lección que se extrae de esto, en mi opinión, es que uno quiere ser realmente poderoso. Voy a darte otro ejemplo que creo que ilustra esto, y tiene que ver con la ampliación de la OTAN. La administración Clinton decidió la ampliación de la OTAN en 1994 y la primera tanda de ampliación fue en 1999, cuando Polonia, la República Checa y Hungría se incorporaron a la OTAN. Y la segunda gran tanda fue en 2004, cuando los estados bálticos, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia se unieron a la alianza. Durante todo ese tiempo, los rusos se quejaron amargamente de la ampliación de la OTAN. Se oponían rotundamente, pero no podían hacer nada para detenerlo. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué no pudieron hacer nada para detenerlo? Y la respuesta es que simplemente eran demasiado débiles. Rusia era un país extremadamente débil en los años 90 e incluso a principios de los 2000. Solo recientemente Putin ha resucitado a los rusos, y ahora consideramos a Rusia una gran potencia. Pero cuando Rusia era débil, Estados Unidos se aprovechó de ella. En mi opinión, así es como actúan las grandes potencias. Las grandes potencias tienden a ser despiadadas, y lo son en el sentido de que siempre buscan aumentar su poder a expensas de otros estados. Y esto significa que uno quiere ser realmente poderoso en la política internacional, porque es la mejor manera de sobrevivir. En mi opinión, la mejor manera en que un Estado puede maximizar sus posibilidades de supervivencia es convertirse en un hegemón regional, es decir, dominar su región del mundo y asegurarse de que no exista ningún otro hegemón regional en el planeta. En otras palabras, la mejor situación en la que puede encontrarse un Estado es ser el único hegemón regional del planeta. En el mundo en el que vivimos ahora, y en el que hemos vivido desde 1900, solo ha habido un hegemón regional, y ese es Estados Unidos de América. Estados Unidos es un hegemón regional en el hemisferio occidental, y no quiere que ningún otro Estado sea un hegemón regional. Y el resultado final de esto es que hemos hecho grandes esfuerzos a lo largo del tiempo para evitar que otros países dominen su región del mundo de la misma manera que Estados Unidos domina el hemisferio occidental. Así, en el siglo XX, Estados Unidos desempeñó un papel clave para impedir que la Alemania imperial, el Japón imperial,
la Alemania nazi y la Unión Soviética, esas cuatro grandes potencias, dominaran Europa o Asia Oriental. Estados Unidos, una vez más, no tolera otros hegemonismos regionales, y trabajamos arduamente para evitar que esos países se convirtieran en hegemones regionales. Y por supuesto, todos ellos querían convertirse en hegemones regionales porque entendían que esa es la mejor manera de sobrevivir. El objetivo es imitar a Estados Unidos, hacer lo que Estados Unidos ha hecho en el hemisferio occidental. Ahora, si avanzamos hasta el presente y hablamos de la relación entre Estados Unidos y China, mi opinión es que a medida que China se fue volviendo cada vez más poderosa durante la década de 1990 y las dos primeras décadas del siglo XXI, lo que haría y está haciendo es intentar dominar Asia Oriental. Intentaría convertirse en un hegemón regional. Y al mismo tiempo, como he recalcado, Estados Unidos no tolera la existencia de otros hegemones regionales en el sistema. Así que predije hace tiempo que si China ascendía, en primer lugar, China intentaría dominar Asia Oriental, y en segundo lugar, Estados Unidos haría todo lo posible por contener a China, de la misma manera que contuvo a la Alemania imperial, el Japón imperial, la Alemania nazi y la Unión Soviética. Así que la competencia por la seguridad que ahora observo en Asia Oriental, que involucra tanto a China como a Estados Unidos, en mi opinión, no es en absoluto sorprendente, y está impulsada en gran medida por la estructura del sistema internacional. Está impulsada por el hecho de que el sistema es anárquico, que no existe una autoridad superior, y por lo tanto los estados tienen que preocuparse por lo que podría sucederles si otro estado se vuelve agresivo hacia ellos. Y dado este tipo de mundo, los estados hacen grandes esfuerzos por dominar su región del mundo. Así que sostengo que desde el punto de vista de China, tiene todo el sentido del mundo querer dominar Asia Oriental. Si yo estuviera en Pekín, querría dominar Asia Oriental. Pero como estadounidense, en Lo interesante, sin embargo, es que todo el concepto de ascenso pacífico de Deng Xiaoping se basaba en la idea, en sus propias palabras, de que China debía desarrollarse sin atraer demasiada atención no deseada. El argumento era que debía ocultar su fuerza y evitar atraer la atención de Estados Unidos y otras grandes potencias, porque intentarían frenar el crecimiento de China. Pero esta definición de ascenso pacífico sugiere simplemente retrasar cualquier conflicto hasta que tengan la fuerza suficiente. Una vez alcanzado cierto nivel de poder, inevitablemente, según esta visión, acabarían en una rivalidad con otros. Sin embargo, parece que ahora su ascenso pacífico ha sido, digamos, redefinido. Ahora hablan de desarrollo de suma positiva, beneficio mutuo, todo el espíritu de Shanghái. Pero pensé, desde una perspectiva realista, ¿ves algún argumento de que China se comportaría de manera diferente solo por su posición? Porque si dices que los estados buscan aumentar su seguridad, o buscan maximizar la seguridad o el poder. Porque si es la seguridad, entonces habría más limitaciones para China. Porque Estados Unidos, en cierta medida, es un estado insular de facto que está en su propia parte del mundo. No tiene rivales, así que ser un hegemón regional es más atractivo. Mientras que en Asia, si los chinos buscaran una posición muy dominante en esta parte del mundo, alienarían a los rusos y a otros. Podrían equilibrarse colectivamente contra los chinos. Entonces, no hay cierta presión sobre los chinos para, supongo, comportarse de manera más moderada en su parte del mundo, dado que están en un vecindario con todas estas otras grandes potencias. Permítame decir ante todo que no veo mucha diferencia entre maximizar la seguridad y maximizar el poder de un Estado, porque creo que la mejor manera de estar seguro, o dicho de otro modo, la mejor manera de sobrevivir en el sistema internacional es maximizar tu poder. Creo que cuanto más poderoso seas, más probable es que sobrevivas. Ahora bien, en lo que respecta a China,
No cabe duda de que fue más fácil para Estados Unidos convertirse en un hegemón regional de lo que lo sería para China, porque hay otros países que harán todo lo posible para asegurarse de que China no domine todo el este de Asia. Y esto, por supuesto, incluye tanto a los japoneses como a los estadounidenses. Y en cuanto a los rusos, el hecho es que debido a la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha contribuido a empujar a los rusos hacia los brazos de los chinos. Así que no es probable que los rusos, en un futuro previsible, sean un contrapeso al crecimiento del poder chino. Los indios son un caso diferente, pero hay que recordar que la India no está situada en Asia Oriental, está en Asia Meridional. Y aunque forma parte del Quad, es decir, la alianza que incluye a la India, Estados Unidos, Japón y Australia, aunque la India esté en el Quad, no creo que tenga una gran importancia para frenar el crecimiento del poder chino en Asia Oriental. Así que creo que si vamos a hablar de contener el poder chino en Asia Oriental, dependerá de Estados Unidos y Japón. Y por supuesto también estarán implicados otros países, como Australia, Filipinas, Corea del Sur y algunos más. Creo que es razonablemente fácil para Estados Unidos contener a China en el futuro previsible. No creo que China vaya a convertirse en un hegemón regional en un futuro próximo. Es posible que eso ocurra eventualmente. Y esto nos lleva de nuevo a tu punto básico. Fue mucho más fácil para Estados Unidos establecer su hegemonía en el hemisferio occidental de lo que lo sería para China. Sí, no, solo lo decía porque parece que los chinos se dan cuenta de que en Asia Central tienen que limitar la cantidad de poder que ejercen, porque si pisan los talones de los rusos, entonces pierden a un socio muy importante, que podría convertirse en un adversario. Pero sobre el tema de Rusia, si no me equivoco, identificas tres grandes potencias en el sistema internacional, que son Estados Unidos, China y, supongo, más a distancia, Rusia. Pero, ¿crees que esta política de Estados Unidos, ahora, bajo Trump, buscando alinearse más estrechamente con Rusia como motivación para poner fin a la guerra de Ucrania, está organizada en torno a la idea de la necesidad de alinearse con Rusia contra China? Y la ves como una política realista, algo que se pueda lograr, porque yo no lo veo en este momento, pero no estoy seguro de si como objetivo a medio o largo plazo podría ser diferente. Bueno, creo, Glenn, que cuando observas la estructura del sistema, lo que cabría esperar desde un punto de vista realista es que Estados Unidos y Rusia fueran aliados y que ambos estuvieran interesados en contener a China. Pero obviamente no es así, y eso se debe a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha empujado a los rusos a los brazos de los chinos. Creo que la administración Trump entiende, y muchos otros estadounidenses también, que esto no es lo que más conviene a Estados Unidos. La guerra de Ucrania nos perjudica de dos maneras. En primer lugar, dificulta mucho el giro completo hacia Asia para contener a China, porque lo que ocurre aquí es que estamos atascados en Ucrania. Y si estás atascado en Ucrania, o dicho de forma más general, estás atascado en Europa, entonces es muy difícil, si no imposible, girar completamente hacia Asia Oriental. Pero el segundo punto es que, si estás atascado en Ucrania en una guerra contra Rusia, estás empujando a los rusos a los brazos de los chinos. Y esto no tiene sentido estratégico desde el punto de vista estadounidense. Trump entiende esto, creo, y está intentando rectificar la situación. Él quiere mejorar las relaciones entre los rusos y los estadounidenses, y creo que de alguna manera lo que quiere hacer es separar a los rusos de China y también poner fin a la guerra de Ucrania para que podamos centrarnos más plenamente en Asia Oriental. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuán probable es que Trump tenga éxito en este empeño? Yo diría que en este momento es extremadamente improbable. Creo que los rusos no confían en absoluto en los estadounidenses. Desde luego, no confían en la administración Trump.
Y creo que los rusos tienen poco interés en alejarse de China y acercarse a Estados Unidos simplemente porque no pueden confiar en Estados Unidos. To the United States simply because they can't trust the United States. So I think the Russians will remain close to. Así que creo que los rusos seguirán estando cerca de China en el futuro previsible. Al mismo tiempo, no está claro que Trump pueda poner fin a la guerra en Ucrania y pivotar completamente hacia Asia Oriental. Hasta ahora ha hecho un trabajo muy pobre en el ámbito diplomático para terminar ese conflicto, y no hay muchos motivos para pensar que vaya a tener éxito en un futuro próximo. Así que parece que vamos a seguir atascados en Ucrania, al menos a corto plazo. A largo plazo, es difícil imaginar a chinos y rusos tomando caminos diferentes y que nosotros estemos en posición de alinearnos con los rusos. Así que no veo a Trump teniendo éxito. So I don't see Trump succeeding.